Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a hablarle de la clasificación de tipo de caries por el Dr. Black. Como ustedes saben, yo hice anteriormente un video de las caries. Si no lo han visto, se lo dejo en esta tarjeta de este lado. Y comenzamos. Antes de seguir con los tipos o clasificaciones de caries, quiero que ustedes entiendan perfectamente su definición de la caries. Se los voy a explicar de esta forma muy simple. Bueno, la caries va a ser una enfermedad multifactorial, va a ser producido por microorganismos llamados Streptococcus mutans y lactobacilos, que estos microorganismos van a vivir dentro de tu cavidad oral. Ellos se devorarán el alimento que dejes entre tus dientes. Al devorarlo, van a producir ácidos. Estos ácidos van a ser conocidos como ácido acético y ácido láctico, por lo que va a producir una desmineralización dental, lo que va a producir una penetración hacia tu tejido hasta llegar a la pulpa, que la pulpa es un nervio del diente, que como cada nervio tiene sensibilidad. Al momento de que este microorganismo llegue a la pulpa, la va a devorar y va a producir lo que es una pulpitis, y esta puede ser una pulpitis reversible o irreversible. Esto significa que va a haber una inflamación del nervio, pero si la inflamación del nervio traspasa el límite, este puede ser irreversible, o sea, de que la pulpa tenga que ser extraída de ese diente. Bueno, ya al haber quedado claro con ese concepto de la caries, nosotros los odontólogos, las caries las vamos a dividir o clasificar según su localización. En este caso va a haber 6 tipos de caries, de las cuales el primer tipo de caries va a ser el más simple en todos los pacientes. La clase 1 va a ser todo aquel padecimiento que se encuentre en aquellos dientes anteriores o posteriores, en el cual involucre lo que es el cíngulo, los surcos accesorios, principales, secundarios, etc. La clase 2 va a ser aquella que se va a presentar en dientes posteriores, o sea como premolares, molares, en la cual se va a localizar en las partes proximales. Las partes proximales, les voy a poner una imagen, son las que se encuentran al lado del diente, las que luego suele pasar el hilo dental, la que no podemos ver clínicamente nosotros. Y la clase 3 es exactamente lo mismo que la clase 2, solo que esta se va a presentar en los dientes anteriores. Los dientes anteriores van a ser los dientes centrales, los laterales y los caninos. Pero esta no va a involucrar lo que es el ángulo incisal. Y lo que es la clase tipo 4 va a involucrar lo que es el ángulo incisal. El ángulo incisal va a ser la parte incisal en la que se encuentra el diente, con lo que va a incidir la comida, o sea, que va a cortar la comida. Es la parte de hasta arriba del diente para que entiendan mejor. Ese tipo de caries lo va a involucrar. Después tenemos lo que es la clase 5, que van a ser todos aquellos padecimientos que se van a encontrar en lo que es en el tercio gingival del diente. Esto quiere decir que el tercio gingival se va a localizar en la zona más cercana a la encía. Y por consecuencia, estos van a ser los más difíciles de tratar junto con las 6. Este tipo de caries son las principales de generar lo que son la periodontitis o inflamación de las encías, conocidas como gingivitis. Estas se pueden localizar lo que es enfrente del diente, que se llama vestibular o bucal, o por la parte de atrás del diente, ya sea lingual o palatino. Y después tenemos lo que es la clase 6, que van a ser aquellos padecimientos que se van a encontrar en lo que son las cúspides de los dientes. Las cúspides es la puntita que tienen los dientes con lo que va a chocar uno con otro. Y en los dientes anteriores, o sea central, lateral y canino, los bordes incisales. Ya que les dije igualmente todos los tipos de caries, sus clasificaciones, es importante retirar lo que es la caries. Nosotros como odontólogos tenemos que saber que en operatoria dental nos enseñan la forma que tenemos que hacer en cada cavidad dependiendo su clase. En la clase 1 es una forma rectangular. Este tipo de forma rectangular no va a traspasar lo que son las crestas marginales. En la clase 2, por lo contrario, esto va a rebasar lo que son las crestas marginales. En la clase 3, de dientes anteriores, las partes proximales, o sea, estas tienen que ser retiradas. Y esta va a tener una forma cuadrada. En las clases 5 se hace una forma trapezoidal, con la base mayor hacia incisal y la base menor hacia gingival. En las clases 6, por lo contrario, esto va a depender de la anatomía de ese diente que estemos preparando, ya que es necesario restaurar bien ese diente para evitar posteriormente una fractura de ese diente.
Nosotros vamos a tener diferentes materiales para poder restaurarlo. Uno que es la resina, que la resina va a tener lo que es el color natural del diente, que es blanco grisáceo. Nos va a dar la estética, que es lo principal al realizar ese tipo de restauración. Y otro material que tenemos que ya no se usa tanto es la amalgama, un material el cual va a estar hecho por mercurio. Por lo general ese material tiene mucho más tiempo de duración que la resina, pero siempre que esté bien colocado. Y siempre que tengamos que hacer lo que es una preparación, una restauración, tenemos que usar lo que es el dique de hule. El dique de hule va a ser el mejor aislamiento absoluto. ¿Qué quiere decir esto? El aislamiento absoluto va a consistir en remover todos los tejidos dentales, tanto los tejidos, ya sean las encías, los labios, la lengua, etc., para evitar lo que es la contaminación, para que nos dé más tiempo de trabajo, para que no nos quite tiempo, en ese caso como cuando el paciente mueve mucho su lengua, etc. Es importante que al preparar una cavidad tengamos las fresas necesarias y alisado perfecto como preparación perfecta para que la restauración no tenga algún incumplimiento o se fracture. Les voy a decir las formas en las que se va preparando lo que es una cavidad dental. Lo primero que se va a hacer es preparar la cavidad, ya sea con las fresas de carburo. Al tener la cavidad bien preparada, nos fijaremos que esta cavidad no tenga alguna interferencia, escalones, etcétera, para que el material se pueda adherir bien a esa cavidad. Después de ese paso, vamos a colocar lo que es ácido grabador. Este ácido grabador lo que va a hacer es desmineralizar el diente para permitir la entrada de ese material y abrir lo que son los cristales de hidroxiapatita. Esto va a ser en el esmalte. Y después, dependiendo de la profundidad en la que nosotros hayamos hecho lo que es la cavidad, vamos a colocar lo que es recubrimiento pulpar, que es un medicamento a la que se le pone a la pulpa, al nervio del diente, para que no tenga sensibilidad. O en este caso, si no es muy profunda la cavidad, solo se coloca adhesivo. Ya en un próximo video les hablaré de los medicamentos, recubrimientos, bases, etcétera, que se le coloca a una cavidad. Bueno, ya colocado esto, dependiendo del material que vayamos a colocar, en este caso la resina, vamos a ir colocando de poco a poco, vamos a ir colocando pedazos de resina, ya sea con nuestra teflón, coloco un pedazo de resina y la fotopolimerizo con la lámpara. Coloco otro pedazo de resina, igualmente le voy a fotopolimerizar. Y así sucesivamente. Ya hasta que lleguemos a lo que es la zona oclusal, vamos a empezar a darle lo que es la anatomía al diente. Ya preparada su anatomía del diente, vamos a revisar la oclusión del paciente, que no tenga ninguna interferencia oclusal, que no le quede alta la restauración de resina. Por último paso vamos a hacer lo que va a ser el pulido, y eso lo haremos con los pulidores de resina, o utilizando también lo que son los discos Soflex. Y esto sería cómo terminamos la preparación. Esto sería todo, espero les haya gustado el video, les haya servido a los estudiantes de odontología y como pacientes hayan entendido el procedimiento que se les realiza al momento de quitar alguna caries. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!